Y bueno, voy a comenzar mi plática de cómo es que yo me he inspirado para seguir el camino del Sikh Dharma. Primero, yo soy mexicana, nací en una familia católica. ¿Sabes qué? Que a mí me distrae. Nací en una familia católica, de hecho muy católica. En México decimos muy mocha. Y entonces cuando yo entré al Kundalini Yoga, casi juntito entré a participar en los gurdwaras en la Ciudad de México. Existía ahí un gurdwara central a cargo de Satnam Kaur. Ella es de Inglaterra y se vino a vivir a México. De hecho, falleció el año pasado. Entonces, empezó a existir en mí como una dualidad, ¿no? Me sentía como si estuviera yo traicionando a mi religión católica por seguir otro camino espiritual. Y entonces, durante un buen rato hubo una sensación de mucha dualidad, pero era una dualidad más en mi mente, más que en mi corazón. Porque en mi corazón empecé yo a participar en este ashram, donde se hacían los gurdwaras todos los domingos. Esto fue en el año como, ¿qué habrá sido? Como en el 1985, 1986, que yo empecé a asistir a los gurdwaras. Y entonces, Satnamkar me decía, bueno, ¿por qué no vienes a participar desde el inicio del gurdwara, que es poner el gurdwara? Y entonces limpiábamos todo el palki, que era de bronce, las espadas, trapeábamos los pisos, sacudíamos, poníamos las sábanas, luego las ramalas, vestíamos al gurú. Y lo que fue muy lindo para mí es que conforme yo iba haciendo este seva de poner el gurdwara, ella me iba explicando qué significaban las ramalas, qué significaba el palki, el chauri. Me fue explicando cada una de las cosas como con una manera muy abierta y muy suelta de transmitirme todo ese simbolismo y ese conocimiento, lo cual yo lo apreciaba muchísimo porque en mi práctica dentro de la Iglesia Católica pues era ir a asistir a la misa y uno, bueno, al menos yo me vivía como muy pasivo en ese ir a misa, era como más recibir, pero no formar parte del armado de la misa, ¿no? A menos que cantaras y formaras parte del coro, era como la manera que yo encontraba que podía participar, ¿no? Entonces fue muy lindo cómo en la preparación, en esta limpieza, me acerqué mucho a ella en su devoción al gurú. Ella ya llevaba muchos años en este camino del Dharma. Y ahí, junto con una amiga, Sarvashakti, éramos las que nos encargábamos de preparar el gurdwara y hasta ahora es una amiga, bueno, más que amiga, es como una hermana de camino. Dentro de esta preparación también empecé a encontrar que en la medida en que yo iba adquiriendo conocimiento y formando parte de la experiencia, la ceremonia en sí hay diferentes maneras. Traigo aquí mi acordeón por si me ven volteando para abajo, ando viendo mi hojita. Entonces ahí, por ejemplo, aprendí a cantar los mantras en el kirtan, los shabbats, a decir el ardaz. Yo me llamo Ardaz, así que fue como muy simbólico hacer el ardaz, tomar el hukom, hacer el prashad, repartir el prashad. Eh, bueno, todo esto para mí era como sumamente importante porque yo estaba activamente participando y teniendo la experiencia de lo que significa el gurdwara. Son todos elementos que al final todos estos elementos me llevaron a mí en mi conexión con el Dios en mi interior, con esa experiencia divina de compasión, de paz, de estos valores que si bien yo los escuchaba y los oía en la Iglesia Católica,
acá era como una manera muy directa, era como que de adentro salía esa experiencia de los valores del espíritu. Luego también participaba en hacer el prashad, en repartir el prashad, y algo que me llamaba mucho la atención es que el prashad, bueno, primero que cualquiera puede ir al Gurdwara, porque ¿qué significa Sikh? Buscador de la verdad. Entonces ya desde ahí me pareció maravilloso y decía, pues entonces todos somos Sikhs, todos somos buscadores de la verdad, así que todos entramos en el Sikh Dharma. No importa de qué religión vengas, de qué Dharma vengas. Y eso me pareció maravilloso como una manera muy integrativa de estar, de convivir. Y entonces el prashad, el hecho de que se le repartiera a todo mundo, me gustaba porque en la iglesia católica tú tomabas la hostia si eras católico bautizado y además no tenías pecados, ¿no? O te habías confesado. Entonces acá me parecía como importante que no había ninguna restricción para que yo pudiera experimentar el significado del prashad, que es el sabor dulce, quedarte con el sabor dulce después de haber escuchado la palabra divina, la palabra de Dios, la palabra del Gurú. Entonces eso me llenaba profundamente y ver cómo los niños iban, que muchos de los niños van por buscar el azúcar y el dulce del prashad, pero también en esta parte comunitaria hay como esa conciencia del espacio como último, más cumbre del Gurdwara, es cuando uno experimenta, después de haber escuchado, experimenta en el ser el néctar, el dulce. Eso me gustaba mucho. Y luego el langar, ¿no? El poder sentarnos todos al mismo nivel y compartir la comida y ¿qué es lo que me brindó ese espacio del langar? El tener una familia espiritual que eh, confluíamos en una misma experiencia. Entonces de pronto era como que los niños, las mujeres, los hombres, los de la tercera edad, todos compartíamos un mismo espacio y como que había esas miradas, esa comunicación durante el Gurdwara, ¿no? No todo era silencio y así recto sin moverte, ¿no? Eso para mí fue muy importante. Y luego más adelante nos tocó en el año que fue 95, como el año 96, 97 y 98, ajá, en el ashram en el que estábamos dirigiendo Pritampal y yo, cambió la sede, Satnamkar cerró el ashram de Guru Ramdas, en este ashram central, y entonces nosotros abrimos el espacio que era nuestra casa, nuestro centro de yoga, las oficinas de Ikita, Sikh Dharma, todo confluyó en ese espacio que se llamaba Árbol del Fuego. Entonces ahí teníamos nosotros los gurwaras cada 15 días y fue muy bello cómo la gente se acercaba a participar, pero yo le invitaba, que fue mi misma formación, a armar, ¿cómo se dice? A construir, digamos, todo el ambiente del Gurdwara y explicarles cuáles eran los simbolismos, otra vez de las ramalas, del palki, limpiar entre todos y participar. Entonces, esto es algo que yo vi que la gente agradecía mucho porque de pronto cuando alguien viene a un Gurdwara, uno ve como una serie de movimientos, de acciones, de símbolos que no entiende, ¿no? Y que en el Gurdwara mismo no se explica. Entonces era muy rico que la gente cuando ya se sentaba a participar ya de la ceremonia, entendía de lo que estaba formando parte. Así que lo estuvimos haciendo durante 3 años, les decía yo, cada 15 días, y en ese mismo ashram, una vez al mes hacíamos Sehejpad. No hacíamos Akampat, sino Sehejpad. Iniciábamos muy tempranito en la mañana, después del sadhana. Empezábamos a las 7:30, 8, y había lectura continua hasta la 1:30 de la tarde. Entonces era asombroso cómo la gente se anotaba, leían
media hora o 15 minutos y también explicarles qué significaba tomar el Hukom. Eh, esta sensación de que todo mundo tiene acceso a abrir y a leer el Siri Guru Granth, para mí fue también como una manera de tener accesible la palabra divina, la palabra que nos fue transmitida por los gurús, eh, cosa que yo no experimenté en la Iglesia Católica, ¿no? Como esta sensación de familiaridad, de cotidianidad, de accesibilidad, ¿no? Y no porque no la tenga, sino porque yo no la recibí de esa manera, ¿no? Entonces, para mí el Sehej-Pad fue cuando yo tomaba el Hukom, dentro de todos los que leíamos, fue descubrir la diferencia entre Gurumukh y Manmukh. Entonces, Gurumukh es aquel que habla la palabra divina y Manmukh es aquel que habla la palabra de la mente, del ego. Y en eso no entra que si eres santo, que si eres pecador, que si eres bueno, que si eres malo. No, es simplemente cuál es el lenguaje con el cual tú te quieres conectar y a través del cual te quieres relacionar con el otro. Primero con tu ser, con tu interior y luego con el otro, con tu alma, ¿no? Entonces, para mí, esta diferencia entre el Gurumukh y el Manmukh es algo que persiste, ¿no? En mi vida cotidiana, que hay momentos donde hablo como Manmukh, estoy con conceptos, estoy con mi mente y no me conecto con el ser y el alma, y hay momentos donde me relaciono con los demás y conmigo mismo desde ese espacio de hablar el Gurumukh con otros. Al leer el Hukom también era, por un lado, leer, constatar y aprender la relación de mi alma, que se menciona como la novia, y Dios, su esposo. Entonces, yo encuentro que durante todo el Siri Guru Granth habla de esa relación y la describe de mil maneras, de una manera muy creativa, muy intuitiva, muy didáctica. Entonces, a mí me permite como encontrar diferentes facetas en mi relación de mí misma con mi alma y con Dios. Otra gran diferencia es vivir a Dios dentro de mí y no fuera de mí. En la Iglesia Católica, yo siempre hablaba a un Dios que estaba fuera de mí, al cual yo tenía que hacer mil cosas para acercarme y ser merecedora de ese alcance, de esa relación. Y en el Sikh Dharma encontraba que yo nací divina, nací con mi alma y mi alma me acompaña durante todo el tránsito de esta vida. Entonces yo no necesito buscar hacia afuera, sino simplemente voltear hacia adentro. Entonces pasé de buscar a experimentar y a vivir constantemente. Y eso la verdad es que me llena como de alegría. Hay un espacio que es como tan distinto el buscar algo hacia afuera y tratar de merecer algo hacia afuera, ¿no? A sentir que eso está dentro de uno, ¿no? Esa experiencia. Esto también me ayudó bueno, me tardé muchísimo en tomar mis votos Sikhs, porque yo decía, bueno, en la iglesia católica me bautizaron y luego hice la primera comunión, pero pues era como un espacio de no mucha conciencia, entonces era como, a ver, ¿qué es lo que sigue? Y eso era lo que se hacía, ¿no? Así que yo decía, si tomo mis votos Sikhs es porque realmente estoy convencida de que yo voy a rendir mi cabeza y me voy a postrar y voy a comprometerme con este camino. Sin negar que hay otros caminos, porque desde la Iglesia Católica ese es el camino. Bueno, así lo aprendí yo. Entonces era, si estabas fuera de ese camino, estabas poco más o menos que perdido en el mundo. Así que el Sikh Dharma lo tomo como un camino para ese encuentro con mi alma y esa experiencia de mi alma. Así que decía, bueno, si tomo este camino lo voy a hacer en total conciencia y con total compromiso. Entonces, en el año de 96, yo empecé como en 1985 a participar de los Gurdwaras y en el 96 fue cuando tomé mis votos Sikhs y Pritam me decía, bueno, ¿y por qué no tomas de una vez el Amrit? ¿No? Y yo decía, no, es que es un paso mayor, es un compromiso mayor. Entonces, yo necesito estar como muy segura porque
no quiero ni defraudarme ni defraudar, ¿no? Y entonces en el 97 tomé el AMRIT. Tanto mis votos Sikhs como el AMRIT los tomé en el solsticio de Nuevo México en Española. Y fue muy curioso porque Pritam Pal me decía, tú eres más Sikh que muchos Sikhs que yo conozco, ¿no? Dice, nada más te falta como formalizar con los votos, pero en realidad tú ya eres un Sikh, ¿no? Y, y bueno, pero ¿cómo hay que respetar los tiempos? Yo soy de procesos lentos y tengo que bajar todo a la experiencia y realmente sentirlo. Es como curioso, me gustaría como que pusieran el video como para poderlos ver, porque si no siento que esto son puros nombres ahí y no a todo el mundo lo veo. Así que los invito a poner sus videos, los que no tengan los videos puestos. Y bueno, como parte de eso también, cuando yo tomo mis votos Sikhs y entiendo que esto que creó Guru Gobind Singh del día de Baisakhi, que es cuando él bautiza a este Panch, y luego él es bautizado por el Panch, por los 5 bien amados, y cómo aquí pasamos de relacionarnos con una persona y es relacionarnos con el espacio de lo divino, de Dios en mí, de Dios en todos. Y esto para mí ha marcado como una gran diferencia porque yo siempre he dicho y decía también, una cosa es lo que dijo Jesús y otra cosa es lo que hace los practicantes católicos o lo que dicta la Iglesia Católica. Perdón, pero yo vengo de esa formación, digamos, ¿no? Y siempre está en mí como ir comparando estos espacios. Entonces, el hecho de que Dios, el gurú, está dentro de ti y que no hay ninguna gente que puede interceder en esa relación. O sea, hay gente que te puede guiar, que te puede escuchar, pero tu relación con el Dios en tu interior es una línea directa. Y esto es como muy importante de cultivar y de experimentar y de gozar y de... Eh, es como la amistad, ¿no? La amistad que llevas con alguien que tiene como diferentes matices y diferentes tiempos. Entonces así he vivido mi relación con el gurú. Y entonces vivo el Sikh Dharma como una técnica, como una práctica devocional muy importante. Eh, y que dentro de esta práctica devocional tan importante para mí la puedo compartir dentro del Gurdwara y para mí el Baisakhi es la formación de esta hermandad, de esta gran familia. Yo me siento en familia cuando voy a los Gurdwaras, más allá de que conozca o no conozca a todos los que están participando y asistiendo, eh, pero nos une como una energía común, estar como en esa conciencia divina. Y la lectura de los Banis a mí me ha servido para mantener esa disciplina, el recordarme el espacio en el cual yo estoy. A veces los he seguido así como muy firmemente y a veces no los he seguido rigurosamente. Pero siento que la experiencia que yo adquirí cuando empecé y rigurosamente, disciplinadamente leía mis banis, me lleva a un espacio que si ahora los suspendo y los vuelvo a retomar, vuelvo a entrar en esa energía, en ese nad, en ese Shabbat, en ese Simran, en esa energía devocional. Así que otra parte que me gustó muchísimo es haber podido asistir al Templo Dorado y constatar que hay 4 puertas en el Templo Dorado, ¿no? Donde pueden entrar la raza blanca, la raza negra, la raza roja y la raza amarilla, ¿no? Y vuelvo a decir, sí, es que todos podemos ser Sikhs, buscadores de la verdad. Y no es buscador de la verdad hacia afuera, sino hacia adentro, esa verdad que siempre ha existido dentro de nosotros.
Así que, pues encantada como de compartir mi experiencia y que por último, mi familia sigue siendo católica y entonces hubo una época donde no me invitaban a bodas, ni a bautizos, ni a primeras comuniones, ¿no? Y después cuando vieron que pues yo seguía con mi turbante, con mi vana, y que vieron que no era una cuestión de rebeldía o de haberme perdido en el camino, ¿no? Fue muy interesante porque me empezaron a incluir en estas ceremonias importantes para ellos, católicas, y entonces ahora participo de ellas desde mi estado meditativo como Sikh. Y entonces la manera como yo vivo ahora las bodas, los bautizos, la misma ceremonia de la misa, es desde el espacio Sikh, buscando la verdad en mi interior. Entonces siento que no hay el Dharma, hay muchos Dharmas, y para mí este Dharma, eh, mm, puedo decir como que me encontró, más que lo encontré, me encontró, y, y ha significado eso, poder entender los caminos de todos bajo mi propio camino. Satnam. Satnam. Gracias, Ardas, por participar de una manera tan sincera, tan interior, contando tu experiencia. Mi experiencia comenzó en el año 1977, sí, en el ashram de Ámsterdam. Yo venía de haberme alejado bastante de todo camino religioso porque yo soy judío en mi origen, ¿sí? Y estuve en Israel y participé, me tocó estudiar allá y me tocó también una de las guerras que hubo en Israel. Y salí como muy desencantado de todo eso porque no podía concebir que por el motivo de diferencias religiosas las personas se estuvieran matando unas a otras, ¿no? Entonces fue una contradicción muy fuerte, me hizo salir de ahí, me hizo salir del sistema también. Y llegué como un buscador hippie en ese entonces, ¿sí? La mayoría de los primeros alumnos de Yogi Bhajan, de Siddhi Singh Sahib, fuimos hippies, buscadores, y no encontrábamos ni en los caminos espirituales que habíamos vivido y tampoco en el sistema habíamos encontrado esa coherencia, esa pureza que buscaba nuestra alma, ¿no? Entonces llegué a este ashram de Ámsterdam y era vida de ashram, o sea, todos los días hacíamos sadhana a las 4 de la mañana y al terminar la sadhana venía el gurdwara, y el gurdwara era una parte fundamental de la disciplina, era como, bueno, trabajaste en tu cuerpo y trabajaste en tu mente, ahora termina de conectarte ¿no? con el espíritu, con lo sagrado dentro de ti. Entonces, al ir poco a poco estudiando, ¿no? Primero experimentando, imagínense el gurdwara todos los días después de sadhana. Luego había un gran gurdwara el día domingo, donde yo trabajaba en un restaurante de la comunidad y preparábamos el langar y luego compartíamos en el gurdwara del domingo. Y al final del gurdwara ya era una tarde libre, ¿sí? Y cada vez que terminaban las prácticas, y especialmente el gurdwara del domingo, ¿no? Venía una sensación muy profunda de paz, de satisfacción, ¿no? Era como una plenitud espiritual. Y yo me preguntaba por qué. Y le preguntaba a mis compañeros que habían tenido más experiencia. Nosotros éramos como 17 personas en el ashram.
Y había gente de diferentes religiones, yo me acuerdo, había un musulmán y varios católicos y varios protestantes y dos judíos, ¿no? Que era mi amiga que la había conocido antes cuando viajaba, ella fue la que me trajo a esa comunidad y yo. Y todos estábamos ahí juntos, ¿no? Celebrando y juntos, eh, eh, haciendo todo esta tecnología devocional. Em, entonces era como muy universal la cosa, también de diferentes nacionalidades, y era un poquito el sueño que teníamos nosotros, ¿no? Como hippies de aquel entonces, de buscar la universalidad, de buscar la igualdad, de cooperar todos, de vivir juntos en una comunidad. Y entonces todos estos ideales, pues en el ashram se fueron cumpliendo cabalmente. Y entonces me fui interesando cada vez más en Sikh Dharma y preguntaba, y cada pregunta tenía una respuesta. Algunas de las respuestas que les quiero compartir porque, claro, como yo era antirreligioso, me tenían que convencer de por qué yo estaba haciendo todas estas cosas, ¿no? Especialmente porque algunas parecen ser rituales, ritualísticas. Y entonces el maestro explicaba el Sikh Dharma de una manera como yo le llamo, ¿no? Una tecnología devocional. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y por qué nos postramos? ¿Y por qué tengo que yo postrarme frente a algo o a alguien? Entonces me explicaban, bueno, el Sri Guru Granth es un libro sagrado que contiene la verdad. Y tú para averiguar eso, pues ve y léelo, porque, o sea, no me creas según lo que yo te digo, sino que experimentalo tú, ve y abre el Sri Guru Granth en los momentos donde quieres conectarte o donde tienes problemas y todo eso, abre y ve qué es lo que te responde. Es como la sabiduría viva, ¿no? No es un libro, son los escritos de todos los gurús y por lo tanto tienen mucha sabiduría. Eh, y entonces pues yo iba y hacía esto y recibía siempre una inspiración, un consejo. Entonces empecé a tomar esto en serio. Pero igual, ¿y por qué me tengo que postrar frente a esto? ¿No? Entonces, me explicaron que una vez el maestro dijo algo muy lindo, dijo, toda toda la energía devocional que circula alrededor de crear el altar y de colocar al libro con las más bonitas ramalas, ¿no? Con flores, con belleza. Si ustedes saben, la belleza es uno de los arquetipos del mundo espiritual. La verdad es otro que está dentro de las palabras del Sri Guru Granth. ¿Sí? Entonces, todo lo que va creando la comunidad al preparar el altar, ¿sí? Es como un arco de luz que se forma alrededor del altar. Y me habían explicado lo que era el arco de luz del ser humano, el número 6, ¿cierto? Que es la proyección mental en el aura. Entonces, me decían, cuando tú te postras, tú estás cruzando tu arco de luz con ese arco de luz que se forma en el altar y por lo tanto tú recibes energía espiritual. ¿Sí? Es como, ¿no? Cuando se dice que el arco de luz de la madre nutre espiritualmente al bebé, por eso que ¿no? La mujer tiene un segundo arco de luz en los pechos, ¿no? Entonces con él alimenta espiritualmente al bebé, además de alimentarlo físicamente. ¿Eh? Entonces era como, hacía todo este sentido en el momento en que tú te postras, tú estás recibiendo lo que sucede en el Gurdwara. Entonces no es un ritual, ¿sí? Es como una cosa muy energética. Y luego cuando te postras vas y escuchas kirtan, ¿sí? Y el kirtan te eleva. También es muy bello. También describe verdades, ¿no? En su
en su Shabbat, y verdad es que van más allá del ego, ¿no? Lo que significa Shabbat. Sha es el sonido sagrado de que te corta el ego. Entonces era como tú estás ahí recibiendo. El hecho de que tú recibas, tú te das cuenta, bueno, tu ego será lo que sea, pero hay algo superior que es una energía, es una sabiduría que está ahí, que tú puedes recibir, ¿sí? En el momento en que te postras o escuchas kirtan o cuando lees la palabra del gurú. Y entonces me gustaron estas explicaciones porque tenían una razón, ¿sí? No eran dogmáticas, sino eran ritualistas. Y pues cada vez entré más y más. De hecho, cuando estuve en Holanda durante 3 años en ese ashram, yo tomé el Amrit con un grupo de Sikhs que vinieron de Inglaterra, ¿sí? Y ellos eran de un grupo pues diferente, ¿no? Uno de los tantos grupos que hay dentro del Sikh Dharma, pero me encantó la ceremonia porque ellos me abrazaban ¿no? Y cantábamos juntos el mantra Waheguru y se sentía una energía muy bonita de comunidad, ¿no? De hermandad. Y esto es lo que yo había justamente experimentado en el ashram. Y hay tantas otras cosas que fueron encajando, ¿no? Especialmente la coherencia. La coherencia entre lo que decía la gente y lo que hacía la gente, ¿no? Como Sikhs, ¿sí? Que no había encontrado pues en otros ambientes, en otras comunidades. También lo que me llamó mucho la atención es el servicio, sí, el seva, cómo realmente se trataba de ayudar a los demás, se compartía, ¿no? el alimento con el langar y varias otras cosas. También la defensa de la justicia, ¿no? El hecho de que los gurús Sikhs, claro, siempre partió con un Guru Nanak que era muy devocional y era todo amor, y luego los últimos gurús se tuvieron que enfrentar a eh, digamos, a esta energía agresiva y impositiva que los musulmanes querían convertir a todo el mundo en Sikh, y eso no era justo, o sea, en musulmán, y eso no era justo, y los Sikhs pues tomaron las armas y las tuvieron que tomar para defender la justicia, no solamente con ellos, ¿no? Sino que defendiendo a los demás. También como muy, muy coherente en cuanto a los valores. Entonces, pues me fui dando cuenta de todos esos elementos y así como fui absorbiendo el Kundalini Yoga, también fui absorbiendo el Sikh Dharma. En aquellos años, en los ashrams se enseñaban las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y después ya cuando llegué a Chile en el año 80, que yo fui el primer Kundalini Yogi que llegó a Chile, en ese entonces tampoco había ningún Sikh en Chile, yo fui el primer Sikh junto con Harinam Kaur. Y al abrir el ashram nuestro, porque tuvimos ashram entre los años 90 y en los años 80, el año 80 y el año 90, en esos 10 años, sí, hacíamos Gurdwara todos los domingos o una vez cada 2 semanas, depende si había alumnos. En aquel entonces era muy difícil enseñar estas cosas. El yoga era prácticamente desconocido y nadie se interesaba casi en él. Y el Sikh Dharma, pues también había que explicar mucho para que la gente se conectara, se animara, era algo tan, tan nuevo. Pero de todas maneras, pues nosotros hacíamos lo que
¿no? Lo que se podía en aquellos tiempos de pionero. Y, y ya para el año 90, pues yo viajo a Los Ángeles. Harinam se queda en Chile, ya continúa con el ashram. Y en Los Ángeles estuve 3 años, muy cercano a la comunidad de Yogi Bhajan, de Sri Singh Sahib, y ahí es donde profundicé en este estudio tanto de Kundalini como de Sikh Dharma. Y ahí había también Gurdwara todos los días después del sadhana, y había gurdwaras grandes donde ya venía la comunidad Sikh. Y los Baisakis se celebraban en grande porque había una comunidad Sikh hindú bastante numerosa. Y hasta la fecha de hoy, ¿no? Cooperan las dos comunidades, la comunidad de Sikh Dharma internacional y la comunidad de Sikh Dharma hindú. Y bueno, fueron cada una de ellas como joyitas de experiencia que fui adquiriendo. ¿Y qué puedo decir de Vaisakhi? Cuando Guru Gobind Singh hace este gesto sumamente interesante y revolucionario, ¿no? Claro, bautiza a cinco personas y luego le pide a esas 5 personas que lo bauticen a él porque él ya no es más gurú. Imagínate la conciencia que tenía. Él ya era gurú y dijo, yo ya no voy a ser más gurú. ¿Por qué? Porque es mejor que el gurú sea la palabra, la enseñanza, más que el ser humano que transmite esa palabra y esa enseñanza. Y él declara algo muy poderoso, ¿no? De que más allá de cualquiera persona, ¿sí? La verdad es la verdad y queda incorporada en la palabra de estos santos, ¿no? Estos sabios que a lo largo del tiempo fueron recopilando estos Shabbats, ¿no? Componiendo estos Shabbats, que iban a quedar cristalizados en el Sri Guru Granth. El Sri Guru Granth de ahí en adelante iba a ser el Gurú. Y esto sí lo encuentro fundamental porque da un mensaje muy poderoso en que la verdadera pureza, la verdadera profundidad, ¿sí? Es en la divinidad misma, y la divinidad misma tú la encuentras en tu interior a través de el gurú, es decir, a través de esta sabiduría que está encapsulada en estos Shabbats, ¿sí? Y esa es la razón fundamental por la cual pues, me inspiró y me sigue inspirando hasta el día de hoy el Sri Guru Granth. A veces que he olvidado algo. Sí, y esto de que el maestro siempre decía, ¿no? Maestro Sri Singh Sahib para Sikh Dharma, Yogi Bhajan para Kundalini Yoga. Él decía, Dios y yo y Dios somos uno. En el sentido de que tú ya tienes la divinidad adentro y no tienes que buscarla afuera. No tienes que tener como referente lo que sucede afuera, sino que lo que sucede dentro de ti te va a dar todas las claves, ¿no? Se va a volver tu propio maestro. Y el gurú te da esa capacidad de conectarte con tu ser profundo. Eso yo siento que a nivel esencial es el mensaje que nos quiso dar Guru Gobind Singh. Y además el segundo gran mensaje es esto de que calza, ¿no? La comunidad de los puros de conciencia, que no necesariamente son Sikhs, porque
dentro de los Sikhs puedes encontrar gente mayor, de menor conciencia y dentro de cualquier otra tradición también. Entonces, más allá de la tradición que tienes, ¿no? Más allá de las identificaciones egoicas hacia afuera, ¿eres puro de conciencia o no? Y eso es lo que define pues, la palabra Khalsa. ¿Algo más? Yo creo que prácticamente cubrí todo. Sí, sí. Entonces, eso, quedan unos minutitos por si cualquiera de ustedes quisiera hacernos una pregunta o una aclaración. Entonces, ahí lo que pasa es que nosotros tenemos silenciados los... Sí, Entonces, si quiere alguien, levanta la manito y le damos la palabra porque ¿cuántos minutos tenemos tendríamos? ¿8 silenciado minutos? a todos. ¿Dónde 8 minutos. están? Silenciado. Explícale. Sí, Es que los puedes activar. Aquí activas todo. ok. Están todos activados. Si hay alguien que le gustaría hacer pregunta o comentario. Si pudiera todo el mundo silenciar sus micrófonos y solamente hacer con su mano de esta manera y activa su micrófono para... ¿No hay preguntas? O comentarios de... Sí. Gracias. Dice Kundalini Yoga en tiempos de dictadura en Chile. Ajá. ¿Qué desafíos atravesaste y qué aprendizajes podrías compartir con nosotros? Ajá. Sí, fue muy interesante. Imagínense, pues, andar con vana total, vana completa por el centro de Santiago o incluso por la Vega. Yo, el primer trabajo que hice era vendedor de bolsas de plástico de la empresa de mi hermano. Así comencé. Trabajando en ese entonces, pues, no sé, era pues muy difícil vivir de enseñar clases. Hoy en día algunas personas lo hacen, pero en ese entonces era imposible. Entonces sí, fue muy interesante esa experiencia. Y claro, al principio le chocaba a la gente, pero lo interesante del Vana es que una vez que ellos se dan cuenta que tú eres confiable y te identifican con alguien espiritual, ya tienes toda la confianza de ellos. Por lo tanto, es como te demoras en establecer esa confianza y esa cercanía, porque al principio la gente era como muy reticente, porque no sabían de qué se trataba, pero cuando ya establecías esa conexión, la gente sí te tenía mucha confianza y ahí se abrían totalmente. Entonces, eso era muy interesante. Y bueno, yo a nivel personal nunca tuve una experiencia negativa desde las personas. Bromas, sí, por supuesto, se imaginarán. Cuando pasaba por por las construcciones, lo que me decían los jóvenes, así se reían mucho. Pero aparte de eso, no tuvimos. Lo que sí fue interesante en el año 1984, recuerdo, fue el tiempo en que se dio toda esta cosa muy dura con Siddharma allá en la India, ¿no? Que mataron a Indira Gandhi, entonces después hubo una gran matanza de Sikhs y todo eso. Y me entrevistaron y salieron en varios diarios la versión que era la versión de los Sikhs, que no era la versión del gobierno hindú. Entonces después salió una contestación de la Embajada de la India, ¿no? Dando la versión de ellos. Y ahí fue bastante tensa la cosa, porque yo como tratando de representar lo que había sucedido realmente, que se había invadido el Templo Dorado, entonces los Sikhs habían quedado muy dolidos. Entonces eso fue algo como fuerte, muy interesante, que bueno, tuvimos que pasar.
pero aparte de eso, no hubo problemas, ¿no? Uno en general ¿no? Cuando uno tiene ¿cómo se llama? La claridad de la conciencia interior y te expresas desde tu verdad y además eres honesto y ayudas a los demás, no hay karma, ¿no? Entonces todo fluye para ti y todo se va dando. No fácilmente al principio, pero todo se fue dando. Así que interesante pregunta. ¿Alguna otra? Satnam. Sí. ¿Alguien está tratando de hablar? ¿De preguntar? No. No. ¿Te gustaría agregar algo? Cosita. Dice, pregunta, ¿marcó alguna diferencia para ti que se haya vuelto legal Sikh Dharma en Chile como religión? Mira, lo que pasa es que... ¿Se escuchó la pregunta? Sí. Dice, Sí, ¿marcó alguna diferencia para ti que se haya vuelto legal Sikh Dharma en Chile como religión? pasa que Sikh Dharma en Chile se volvió legal hace pocos años. Y yo no he estado mucho en Chile, yo paso por Chile para enseñar de vez en cuando. Y recién ahora, como ya tenemos un departamentito y vamos a pasar más tiempo aquí. Bueno, especialmente ahora que estamos encerraditos, ¿no? Que No elegimos encerraditos, estar en casa. elegimos estar en casa. Y entonces, no he sentido mucha diferencia. Me imagino pero lo que sí siento ahora es que la gente cuando nos mira ya tiene una asociación, porque pues, ve bastantes turbantes de aquí y allá, ¿no? Cuando nosotros estábamos acá éramos los únicos, pero la gente hoy en día es mucho más abierta a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa, por lo tanto es mucho más liviano caminar por la calle hoy, incluso más liviano en Chile que en otros países. Porque, por ejemplo, en Argentina se siente una densidad cuando uno camina, a veces unas miradas, unas cosas, ¿no? O se burlan, sí. Pero de mala leche, ¿no? Acá en Chile está bastante, sí, está bastante más, bueno, especialmente en las ciudades grandes, me imagino en las ciudades más pequeñas te miran medio raro, pero en las ciudades grandes está bastante más tranquilo para nosotros. Y en los gurwaras que yo he asistido acá en Chile es sumamente devocional, es como una paz, una devocional diría yo, ¿no? Yo me siento como muy, muy en familia, muy, muy cercanos, muy ligeros de corazón y espíritu. Ha sido muy linda la experiencia de participar acá. Ya son las 6. Sí, ya son las 6, estamos terminando la conferencia. La hemos grabado, entonces pues esto va a quedar arriba en YouTube, ¿no es cierto? ¿Es Sukhbajankar? No, Sattvajankar fue la que organizó esto. Va a quedar grabada en YouTube por si ustedes quieren pues escuchar de nuevo algunos conceptos o compartirlo con alguien más. Les agradecemos mucho su presencia, su escucha y su linda energía y nos despedimos. Y fue lindo compartir este día de Vaisakhi con ustedes, que estén muy bien en su elección de estar en casa, que haya salud y paz en las familias.
y que muy podemos lindo, ser de muy gran lindo ayuda hoy, ¿no? Hoy en día y más adelante va a haber una gran, o sea, está habiendo ya una gran necesidad en tantos sentidos, tanto a nivel de armonía psicológica interior como de graves problemas económicos que se nos vienen. Entonces ahí es donde sí podemos realmente demostrar el servicio, ¿no? Y que nos conozcan como pues, servidores de la humanidad. Así que un gran Wow. abrazo y Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Waheguru Ji Ji ki ki Waheguru Ji ki Fateh. Satnam. Satnam. Buen día, buenos días, buenas semanas. Que les vaya muy bien, bendiciones, mucha salud, amor y dinero. En ese orden.